¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver el título, hoy vamos a hablar acerca de las leyes malas o las leyes no buenas dadas por Dios. Ustedes saben que en este canal siempre estamos hablando acerca de la palabra de Dios como un libro confiable, ¿sí? Como un libro en el cual nosotros podemos confiar, en el cual está básicamente presentado el plan de Dios para nuestra vida. Y más allá de que hay diferentes etapas en las cuales se fue desarrollando este libro, ¿no? La ley de Moisés, los profetas, los salmos, el Nuevo Testamento, sí, hay libros proféticos, hay libros que son poéticos y hay libros de diferente índole, pero siempre tratamos desde este canal de exaltar la palabra de Dios por encima de todas las opiniones humanas. Y una de las cosas que siempre nos enfrentamos, ¿sí? Como cristianos, es a los cuestionamientos a la palabra de Dios. Los cuestionamientos a la palabra de Dios pueden ser muy diversos. Yo he mencionado ya varios en los videos anteriores, pero uno de los cuestionamientos que frecuentemente se hace por parte de personas que se consideran más sabias que Dios es de que en realidad el Antiguo Testamento no tiene importancia o validez, y sobre todo la ley de Moisés y el sistema de sacrificios y ofrendas fue un sistema establecido por la justicia humana para satisfacer los deseos del hombre, ¿no? De justicia, pero que Dios no tiene nada que ver con el sistema de sacrificios y ofrendas. Hay otras teorías más radicales que hemos mencionado que dicen que en realidad el Dios del Antiguo Testamento era Satanás. Sí, que Satanás demandaba sacrificios y ofrendas y cosas por el estilo, pero que Jesús no tiene nada que ver con ese Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Hay gente que realmente cree que esto es así. Hay gente que cree que Jehová del Antiguo Testamento es Satanás y que Jesús vino a desmistificar esas cuestiones del Antiguo Testamento, ¿no? Pero una de las posturas o teorías más sutiles, que no es tan extrema, ¿no? Como esta que acabo de mencionar, dice que está bien, Dios dio las leyes del Antiguo Testamento, pero esas leyes estaban en base a la justicia humana o en base a los conceptos humanos de justicia. Por lo tanto, eran leyes no buenas o leyes malas, por así decirlo, ¿sí? Como lleva el título de este video. Y citan un texto para defender esta postura, que es Ezequiel, capítulo 20, versículo 25, que dice: «Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir». Entonces, con esta idea de las leyes no buenas dadas por Dios, uno puede clasificar qué tipo de leyes en el Antiguo Testamento son de Dios y cuáles no. ¿En base a qué criterio? En base a lo que a mí me parezca, básicamente. Con esta sola frase de que Dios le dio a Israel leyes malas o leyes no buenas, yo puedo ponerme en juez y discriminar qué leyes de las que dio Moisés eran buenas, que son realmente buenas, y qué leyes de las que dio Moisés eran leyes malas, que Dios le dio a Israel, pero que eran malas. Entonces, no son importantes para nosotros o no tienen ninguna enseñanza, ningún principio de amor para nosotros. Son leyes como arbitrarias, digamos, ¿no? Entonces ahí pueden entrar el tema de los apedreamientos, de los sacrificios y ofrendas, bueno, las leyes levíticas en general, o sea, todo lo que a mí no me agrade o lo que a mí me parezca que es malo, puedo meterlo dentro de estas leyes malas. Pero lo que vamos a hacer ahora es leer el contexto de esta cita y ver a qué se refiere con estas leyes malas que Dios le dio al pueblo de Israel. Estas leyes malas que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿están dentro de los 5 libros de Moisés o se refiere a otra cosa? Vamos a leer el contexto. Yo les recomiendo a ustedes que lean todo el capítulo 20. Yo voy a leerles varios pasajes de todo el capítulo, pero les recomiendo que lean completo el capítulo. Vamos a estar haciendo otro video para desmistificar otra frase más adelante. Siempre lean el capítulo completo. Cuando alguien les trae un principio basado en un solo versículo, lean el capítulo completo y ustedes se van a dar cuenta de cuándo hay un engaño de Satanás. Porque esto de decir que Moisés, o sea que Dios a través de Moisés le dio leyes malas a Israel, esto es poner la Biblia contra la Biblia. Porque ustedes lean los salmos de David, ¿sí? Lean los salmos en general y van a ver que siempre se dice que la ley es buena, que todo lo que salió de la boca del Señor es bueno. No hay nada malo que haya salido de la boca del Señor. Entonces, ¿a qué se refiere esto de que Dios le dio leyes malas al pueblo de Israel? Bueno, vamos a leerlo. Esto podemos arrancar desde el capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 7. Fueron unos ancianos de Israel
a ver al profeta Ezequiel. Esto es en el contexto del cautiverio babilónico. Esto es muy importante para entender de lo que se está hablando. Ya se habían llevado a varios a Babilonia y ese cautiverio seguía. Fue por etapas que se fueron llevando a los israelitas, a los judíos, mejor dicho, a Babilonia. Israel ya estaba dispersada por los asirios, y en este contexto de la dispersión por causa del pecado de Israel es que van unos ancianos a consultarle al profeta Ezequiel, y Ezequiel le dice, por mandato de Dios, de que Dios no les va a decir nada a ellos, y les va a empezar a enumerar cuáles fueron sus pecados, los pecados de Israel. Y entonces una de las primeras cosas que menciona en el versículo 7, que dice que Dios, cuando llamó a Israel para salir de Egipto, Dios le dijo que se olviden ellos de sus ídolos y de los dioses que adoraban estando en Egipto, que se olviden también obviamente de sus mandamientos, de sus leyes, que eran leyes paganas. Entonces en el versículo 7 dice: entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, Dios le dijo a sus padres, es decir, a los antepasados de estos israelitas, que se quitaran de los ídolos, que abandonaran esas antiguas tradiciones, porque ahora Jehová era su Dios. El texto sigue, versículo 8 y 9, dice que ellos no quisieron escuchar, ellos mantuvieron parte de la cultura o de las tradiciones de Egipto. En el versículo 10 dice: los saqué pues de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y escuchen lo que va a decir ahora. Dice: les di mis ordenanzas y les declaré mis decretos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Cuando Dios lo saca de Egipto a Israel y le da las leyes, dice que son mis leyes y mis decretos, y que son fuente de vida, los cuales cualquiera que los cumpla vivirá por ellos. ¿Sí? Obviamente esto se tiene que hacer por la fe en Cristo, ¿no? O sea, todas las obras que nosotros hacemos las hacemos por la fe en Cristo. Esto aplica para nosotros. La ley de Dios es vida para nosotros. Si nosotros por la fe en Cristo guardamos la ley de Jehová, nos va a ir bien. Eso es lo que promete las Sagradas Escrituras. Vamos a tener paz en el corazón, nada nos va a conmover, incluso vamos a ser de bendición para otros. O sea, esta es la característica de las leyes que Dios le dio por medio de Moisés a Israel en el desierto. ¿Sí? Después dice que en el versículo 12: les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Bueno, estas leyes, con el sello del sábado sobre toda la ley, o sea, toda la ley que fue dada por Moisés tiene un sello que es el sábado. Por eso cuando ellos quebrantan el sábado están quebrantando toda la ley, como dice Santiago capítulo 2, el que guarda toda la ley pero ofende un punto se hace culpable de todo, y la violación del sábado fue la causa incluso de la diáspora a Babilonia, ¿sí? Eso lo dice también Ezequiel, lo dice Jeremías, ¿sí? Esto está bien claro, pero toda esta ley que Dios le dio por medio de Moisés al pueblo de Israel se llama mis leyes y mis decretos, y son fuente de vida. El que los haga vivirá. Estas son las características de la ley que Dios le da a Israel, y eso lo pueden corroborar en Deuteronomio 30, versículos del 11 al 16, donde se termina de dar toda la ley y se dice que los que guarden eso van a vivir, y que eso se tiene que guardar por la fe, que la palabra está muy cercana en la boca y en el corazón. Si confesamos con nuestra boca y creemos con el corazón, esta ley no es difícil de cumplir, sino que se puede guardar por la fe. El apóstol Pablo luego habla acerca de esto y cita estas palabras de Deuteronomio capítulo 30, ¿sí? Pero básicamente los 5 libros de Moisés son la ley de Dios, son sus preceptos, sus decretos, son fuente de vida, y nada malo hay dentro de esas leyes, ¿sí? Pero vamos a seguir avanzando. Dice que ellos no quisieron escuchar, se rebelaron. Dios dijo: los voy a destruir en el desierto, pero después se arrepintió y dijo: no, por amor de sí mismo Él les perdona. Y pasamos al versículo 18, y dice que le volvió a decir al pueblo de Israel, versículo 18: antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres. Fíjense, a los padres les había dicho que abandonen los ídolos, que se olviden de la cultura de Egipto. Ellos no quisieron. Y a los hijos ahora les dice: olvídense de los mandamientos de sus padres, de las ordenanzas de sus padres. Porque Dios le había dado nuevos mandamientos, le había dado una ley preciosa que era fuente de vida, y ellos persistían en guardar las tradiciones de Egipto. Entonces dice, le dijo a sus hijos: no andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Fíjense estas expresiones.
mandamientos, ordenanzas, leyes e ídolos. Le dijo que abandonaran todo eso, que no se contaminen con los ídolos y que no guarden los mandamientos de sus padres, que eran mandamientos paganos, basados en la religión pagana de la cual habían salido, que era Egipto. Entonces, en el verso 19 y 20 dice: yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis decretos y ponedlos por obra. ¿Sí? Está hablando de los mandamientos buenos, que son fuente de vida. Entonces dice: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová. El pueblo no quiso escuchar. Pero fíjense qué interesante esto, ¿no? La ley de Dios, la ley de Moisés, entre comillas, los 5 libros de la Torá, eran mandamientos buenos, fuente de vida. Cualquiera que los haga vivirá por ellos. Esto era lo que decía. Pero Israel seguía arrastrando mandamiento de sus padres, según sus ídolos, según sus tradiciones, según sus costumbres que arrastraron desde Egipto. Y después la historia registra que de otras naciones paganas también ellos tomaban cosas, ¿no? Pero es de la misma índole. Egipto, Babilonia o lo que fuera, son mandamientos de hombres. Y esos mandamientos de hombres no son fuente de vida. La gente no puede vivir por ellos, pero los mandamientos de Dios sí son fuente de vida, y los hombres que los acepten por la fe en Cristo pueden vivir por ellos. ¿Sí? Esta es una diferencia crucial para entender cuál es la característica de los mandamientos malos, ¿sí? De los mandamientos no buenos que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces sigue avanzando y en el versículo 23 dice: también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los dispersaría entre las naciones y que los esparciría por las tierras. ¿Sí? Esto se encuentra en Levítico 26, pueden leerlo también. Dios prometió ya que los iba a dispersar si ellos no permanecían en su pacto. El pacto estaba encerrado en la ley de Moisés. Parte importante de ese pacto era la observancia del sábado, y esta fue causa también de la dispersión. Y en Levítico 26, ustedes lo pueden leer, está muy interesante ahí porque dice que cuando los esparciría entre las naciones, la tierra iba a poder descansar los días de reposo que el pueblo de Israel no había descansado. Dice: porque no pusieron, verso 24, porque no pusieron por obra mis decretos y desecharon mis ordenanzas y profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se fueron sus ojos. ¿Sí? Ellos rechazaron las leyes de Dios, sus preceptos, sus mandamientos, sus sábados, y se fueron tras los ídolos. O sea, todo lo que Dios había dado por boca de Moisés lo habían rechazado. Y ahora viene el texto en cuestión. Dice: por eso también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. O sea, como ellos rechazaron la ley de Moisés, rechazaron sus mandamientos, sus decretos, todo lo que había hablado por boca de su profeta, y se fueron tras los ídolos, ahora les da mandamientos malos. Les da mandamientos malos. ¿Quieren mandamientos malos? ¿Quieren seguir con las leyes de sus padres que trajeron de Egipto? ¿Quieren seguir con las tradiciones de hombres? Bueno, ahora yo les doy esos mandamientos malos. Váyanse con los ídolos. Váyanse con los mandamientos de hombres. Pero esto de ninguna manera era la ley de Moisés. De ninguna manera era algo que Dios había dicho a través de su profeta. Estos eran los mandamientos que ellos querían guardar. Los entregó al deseo de su propio corazón. Dice que les dio mandamientos malos, y fíjense cómo esto se confirma en el versículo 26. Dice: les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. O sea, no eran de los que había dado por Moisés, porque los de Moisés por ellos se podía vivir, por estos no se puede vivir. Entonces dice el versículo 26: y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos, a fin de que supiesen que yo soy Jehová. Fíjense, no solamente les dio mandamientos malos, sino que los contaminó en sus ofrendas cuando ofrecían en sacrificio a sus hijos, haciéndolos pasar por el fuego. Si el verso 25 se refiere a parte de la ley de Moisés, que eran mandamientos malos, ¿dónde Dios manda a sacrificar a sus hijos por el fuego? En la ley de Moisés. Esto es una tontería, esto no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Estos son los mandamientos de sus padres que ellos no quisieron abandonar. Los ídolos de sus padres que ellos no quisieron abandonar. Por lo tanto, Dios ahora los entrega a los mandamientos de hombres, no a la ley de Moisés, a los mandamientos de hombres, tradiciones humanas. Vamos a confirmar esto, vamos a seguir avanzando. En el versículo 30 dice:
Di pues a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor. Fíjense lo que Dios le va a decir a la casa de Israel. No os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones. ¿Qué habían hecho los padres de los hijos de Israel? Trajeron sus ídolos de Egipto, trajeron mandamientos y estatutos de hombres de Egipto, rechazaron la ley de Moisés, los mandamientos de Dios que eran fuente de vida eterna, lo rechazaron, y ahora el pueblo de Israel estaba haciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿Dios qué iba a hacer? Lo iba a dispersar entre las naciones y los iba a entregar a la idolatría, porque ahora se iban a ir a Babilonia e iban a servir a los ídolos de Babilonia. ¿Sí? Entonces el versículo 31 dice, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar a vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de ser ocultado por vosotros, oh casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Vuelve a decirle a los ancianos de Israel que él no va a responder sus consultas, porque ellos apostataron, rechazaron la ley de Dios y prefirieron andar en los mandamientos de sus padres. Los mandamientos de sus padres que trajeron de Egipto, entre los cuales incluía sacrificar a sus hijos en el fuego, esos son los mandamientos malos. Esos mandamientos no buenos que Dios le dio al pueblo de Israel porque no quisieron escuchar. Si quieren un ejemplo de esto, de que Dios le da mandamientos malos, pueden ir a, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, donde Dios habla a los hijos de Israel, les dice que no adoren a los astros, al sol, la luna y las estrellas. Dice, porque esto fue concedido a las naciones. ¿Cómo que Dios le dio a las naciones para que adoren esos ídolos? ¿Dios les mandó que adoren esos ídolos o simplemente los dejó librados a su propio deseo? No, evidentemente ellos rechazaron a Dios, todas las naciones rechazaron a Dios, eligieron los ídolos, entonces Dios les concedió que adoren a sus ídolos. Bueno, vayan, hagan lo que quieran. No quieren servirme a mí, vayan y hagan lo que quieran. Ahora el pueblo de Israel nuevamente le dice a Dios que no quiere andar en sus estatutos y Dios le da un mandamiento malo. Vayan y adoren a los ídolos que ustedes tanto quieren. Ese es el mandamiento malo. No hay ningún mandamiento malo en la ley de Moisés. Eso es una locura. Los mandamientos malos son que Él les dice vayan y adoren a los dioses que tanto ustedes querían, pero los van a adorar allá en el cautiverio. Y en el versículo 36 dice lo siguiente: como entré a juicio con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio con vosotros, dice Jehová el Señor. Es lo mismo lo que hicieron los padres en el desierto, que trajeron sus ídolos de Egipto, lo mismo está pasando con Israel y el mismo juicio va a ser hecho con Israel. Y en el versículo 39 está el mandamiento malo, directo. ¿Quieren saber cuál es el mandamiento malo? El mandamiento no bueno no es parte de la ley de Moisés. Está en el versículo 39, dice, vosotros, oh casa de Israel, así dice Jehová el Señor. Fíjense, mandamiento. Andad cada uno tras sus ídolos y servidles, pues que a mí no me obedecéis, y no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Ellos estaban ofreciendo sacrificios a los dioses falsos en Sión, en Jerusalén, profanando el lugar que Dios había escogido para poner allí su nombre. Entonces Dios les dice, bueno, ahora vayan y adoren a sus ídolos que ustedes tanto quieren, que me rechazaron a mí, pero los van a ir a adorar allá con los paganos, no en mi santo monte, porque yo en mi santo monte, después lean todo el capítulo completo, yo en mi santo monte lo voy a restaurar. Yo los voy a traer de la tierra extranjera, los voy a traer nuevamente acá y van a ofrecer mis sacrificios y mis sacrificios van a ser aceptables delante de mí. ¿Cómo puede ser que digamos que esos mandamientos malos son parte de la ley de Moisés? Eso es una locura. Si Dios en el mismo contexto dice que los va a volver a traer y va a aceptar sus sacrificios. ¿Qué locura es esa? Entonces, cuando nos leen este versículo y nos dicen, miren, acá Dios dice que les dio mandamientos malos a Israel. Entonces, con esa excusa empiezan a elegir qué parte de la ley de Moisés es buena y qué parte de la ley de Moisés es mala. Lean el contexto y ustedes van a ver que los mandamientos malos no son parte de la ley de Moisés. Los mandamientos malos son consecuencia de haber rechazado la ley de Moisés. Como ellos rechazaron sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, entonces Dios les dice, bueno, les doy los mandamientos de las naciones paganas. Vayan y adoren a otros dioses. Hermanos, muchas veces nos vamos a enfrentar a engaños de diferente tipo que nos van a hacer
o van a pretender que dudemos de la palabra del Señor o de parte de la palabra del Señor. No tengamos temor de leer cada pasaje y leer el contexto y de buscar realmente. El Señor nos va a guiar a toda la verdad, nos va a mostrar cuál es la verdad detrás de cada declaración y cuál es la intención detrás de cada declaración. Esto de los mandamientos malos es un artilugio moderno para hacernos dudar de que parte de la palabra del Señor no era buena, cuando la Biblia dice que toda la ley es buena, que es perfecta, que es buena en gran medida, que tiene su cumplimiento, sí, que hoy no ofrecemos sacrificios y ofrenda, eso es verdad, que hoy no estamos bajo una teocracia, eso es verdad, todo eso es verdad, pero que en ese momento lo dijo Dios y que era bueno y que era lo mejor, eso también tiene que ser verdad. Eso era la palabra del Señor para ese tiempo. Obviamente hoy no ofrecemos sacrificios y ofrendas, pero en ese tiempo era la voluntad de Dios, ¿sí? Caín y Abel, que recibieron el mismo mandamiento, uno lo obedeció y el otro dijo, no, esto es muy malo, esto es feo, esto no me gusta, ¿sí? Entonces, esta es mi respuesta a la idea de los mandamientos malos. Voy a estar compartiendo otro video de la misma índole, de la misma forma próximamente para responder a estos cuestionamientos que entiendo yo, en mi humilde entender, tratan de hacernos dudar de parte de las Escrituras o de rechazar parte de las Escrituras como si no viniera de Dios o como si viniera de Dios envuelta en una visión humana de la justicia. Y Dios siempre se ha manifestado según su poder, según su majestad, incluso adaptándose a diferentes condiciones, ¿sí? Para que su mensaje sea entendido de la mejor manera. Y hoy se nos revela a través de las Santas Escrituras el libro que más odia a Satanás y que quiere que desconfiemos de él, ¿no? Así que aferrémonos a las Escrituras, mis hermanos. Espero que este video les haya sido de bendición. Ya saben, si les gustó, denle a me gusta, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal, dejen acá abajo todos los comentarios, que siempre estoy leyendo todo, aunque no responda a todo, yo leo todos los comentarios y estoy siempre agradecido porque muchas veces surge de los mismos comentarios más tema o más material para seguir evacuando dudas o respondiendo preguntas y tratando de afirmar la confianza del pueblo de Dios en la palabra, que es lo único que tenemos. No tenemos otra cosa. Va a llegar un momento que usted no va a tener un pastor humano, no va a tener una iglesia física, no va a tener internet, no va a tener un video de un hermano para leer. Y lo único que usted va a tener es la palabra del Señor acá en su mente y en su corazón. Entonces su único tesoro ahora es la palabra del Señor. Atesórelo, guárdelo en su corazón, léalo todos los días, medítelo y esté abierto a recibir de la palabra de Dios instrucción cada día. Que Dios les bendiga y nos veremos en un próximo video.